nacido como Joaquín José Enrique de las Mercedes Gallegos Lara el 9 de abril de 1909 en Guayaquil, Ecuador, llegó uno de los principales precursores del realismo social en la literatura ecuatoriana, conocido simplemente como Joaquín Gallegos Lara. Fue un destacado escritor y periodista ecuatoriano con tendencias socialistas, en activo durante la década de 1930. Siendo un personaje carismático que lograba transmitir fácilmente las emociones a cada una de las personas y que a través de la letra logró hacer llegar a muchos los sentimientos e ideas del pueblo ecuatoriano, dándole así una voz para exponer la realidad de sus vidas. Hijo único de Emma Lara Calderón y Joaquín Gallegos del Campo, su padre era un reconocido escritor y político liberal considerado uno de los héroes más admirables. Escribió algunos poemas dedicados en su mayoría a su esposa. Después de su muerte fueron publicados dos de sus poemas, Mi primogénito y El primer diente, en honor a su hijo. Los antecedentes familiares de Joaquín Gallegos Lara provienen de una familia de renombre de origen español. Su abuelo paterno fue el médico de los allegados de rey Carlos IV de España. Su abuela, Antonia de la Luna y Alza, fue conocida por pertenecer a uno de los altos grupos sociales existentes en la época. En cuanto a los antecedentes maternos, Gallegos Lara fue familiar de uno de los próceres que comandó el ejército patriota contra el bando español. El escritor no podía caminar debido a una grave lesión en la columna vertebral que adquirió de nacimiento, y por la que se vio obligado a no asistir a la escuela y evitar jugar con niños de su edad. Esta situación lo llevó a tomar clases desde casa, desarrollando así su gusto por la lectura y sus habilidades autodidactas, con las cuales pudo dominar idiomas como el francés, el italiano, el ruso y el alemán. Su amor por la poesía empezó a sus cortos 15 años y poco después se encontraba publicando obras como Letras y Números, Palabras Selectas y La Ilustración, llegando a aparecer en la reconocida revista literaria Variedades. En 1927, En 1927, su envolvente personalidad llevó a que muchos jóvenes se inclinaran a visitarlo frecuentemente en su buhardilla para debatir y conversar con él. Gracias a estas charlas pudo conocer a Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert, con quienes tuvo una maravillosa amistad y se llegó a publicar una de sus primeras obras titulada Los que se van. A la corta edad de 21 años, él ya era líder de una corriente literaria inclinada al realismo, que llevaba consigo una gran crítica hacia el flujo social, provocando discusión en la sociedad de la época. Los tres escritores crearon así el camino del realismo social en el Ecuador. Poco después se juntaron con Alfredo Pareja Díez Canseco y José de la Cuadra, formando así el Grupo Guayaquil, uno de los grupos de literatura y letras más reconocidos del Ecuador. Gallego se involucró fielmente en la política, llevándolo así a ser militante del Partido Comunista del Ecuador, PCE, hasta su muerte, involucrándose en choques callejeros y barricadas, con la ayuda de Juan Alberto Falcón Sandoval, un mulato que además de ser su empleado doméstico era su amigo, quien le prestaba sus fuertes hombros y le servía de piernas. En 1934, junto a Francisco Fernández Albornoz y Rigoberto Ortiz, fundó el periódico El Clamor, que llevaba una clara marcha socialista comunicando noticias de Hispanoamérica. En su época más guerrillera, conoció a la que fue su única esposa, la escritora Nela Martínez Espinosa, con quien compartía muchas de sus ideas y compartió incluso barricadas, huelgas y luchas sociales de trabajadores e indígenas. De hecho, se casaron el mismo día de una huelga de trabajadores en la ciudad de Ambato. Posteriormente, se trasladaron a Guayaquil y después a Quito. A pesar de su evidente compatibilidad, se divorciaron a los pocos meses. Sin embargo, mantuvieron su amistad inquebrantable incluso en su lecho de muerte. Nela terminó una novela que no pudo finalizar Joaquín, titulada Los Guandos. Esta fue publicada finalmente en 1982. Durante la dictadura del presidente Federico Páez en 1936, Gallegos Lara publicó en la revista Base de Quito un artículo titulado Centenario de Gorki, en honor al escritor revolucionario ruso Máximo Gorki, resaltando su novela madre. Sin embargo, la revista fue incinerada por órdenes del dictador Páez y sus autores fueron acosados. A pesar de eso, Gallegos Lara logró salvar una copia del artículo centenario de Gorki y se le entregó al escritor ecuatoriano Cristóbal Garcés Larrea. Garcés finalmente lo publicó después de la muerte de Gallegos Lara. En 1946, Gallegos fue miembro del Partido Comunista que dirigía Pedro Saad y formó parte de Acción Democrática Ecuatoriana, organización política de oposición al régimen constitucional del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Además participó en la movilización de masas de un movimiento antifascista por parte del Partido Comunista.
Luego del triunfo de la Revolución del 28 de mayo de 1944, la Municipalidad de Guayaquil lo premió con la Medalla de Oro, que le fue entregada en sección solemne del 9 de octubre. También se le reconoce por la novela histórica y social titulada Las cruces sobre el agua, una historia que mantiene vivos algunos de los acontecimientos ocurridos a principios del siglo XX en Ecuador. Esta novela retrata la vida guayaquileña y cómo evoluciona la situación hasta la llegada de la huelga general que se produjo en el mes de noviembre de 1922. Este relato hace especial énfasis a la masacre de trabajadores que se produjo el 15 de ese mismo mes en la ciudad de Guayaquil. Este fue el primer gran giro que demostró la lucha general de los trabajadores ecuatorianos contra la explotación laboral que apoyaba el capitalismo y llevaba a condiciones deplorables para la vida de las personas que eran sometidas. Esta fue, a pesar de todo, una huelga pacífica por parte de los protestantes, que fue tratada con hostilidad por las autoridades gubernamentales causando aproximadamente 1.500 muertes, 1.500 asesinatos que sumergieron en sangre las calles de Guayaquil, una cantidad insólita de víctimas de la carnicería que marcó la historia de la clase trabajadora. Fue lanzada al río Guayas para encubrir esta lamentable situación. Desde entonces los ciudadanos guayaquileños se encuentran en el mismo río cada 15 de noviembre para lanzar unas cruces negras acompañadas con velas, demostrando así que su lucha no fue en vano y sigue siendo recordados. Gallegos Lara escribió esta obra en gran parte como recuerdos vívidos, aportando profundidad a los sentimientos que perseveraron en cada uno de los civiles, transmitiendo el impacto que tuvo las condiciones en su forma de actuar y expresando cada una de las cosas que se pudieron callar en aquella época en forma de justicia por aquellos que perdieron tanto en su búsqueda por mejorar la calidad de vida de los jóvenes del futuro. Joaquín se centró en el periodismo hablando de política, literatura, economía y temas internacionales, trabajando para la revista Cocorico y diarios como La Prensa, El Telégrafo y Bandera Roja. Comenzando en 1947, Lara tuvo un declive en su salud debido a una fístula y se empezó una búsqueda por algún método para poder estabilizarlo, llegando a salir del país para buscar una mejor oportunidad pero siendo rechazado. Falleció el 16 de noviembre de 1947, poco después de llegar a Guayaquil tras su deportación de Lima, Perú, debido a sus tendencias comunistas.